¿Cómo están mis estimados hermanos? Bienvenidos de vuelta a las sesiones de estudio para Historia de la Iglesia. Ojalá tuvieron un poco de descanso la semana pasada durante nuestro descanso de primavera. Nos toca en esta semana, la semana número 10, marzo 27, abril 2, los capítulos 40 al 44 de González. Estamos viendo aquí la expansión política, cultural e intelectual en Norteamérica, Sudamérica y Europa especialmente. Pero como siempre, primero una corta lectura bíblica y algunos comentarios. Segunda de Juan, versículos 4 al 11, dice así: Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, hablando la iglesia obviamente, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesen que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdéis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene el Padre y el Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. No más algunos puntos aquí que, como siempre sabemos, hay que siempre mantenernos cuidadosamente alertas a doctrinas falsas, especialmente a esas doctrinas que rechazan, que niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido en la carne. Y eso es lo que vamos a ver mientras estamos mirando algunos de estos siglos, estas eras, especialmente en la filosofía, la cultura, la teología europea, especialmente durante estos tiempos. Entonces hay que tener siempre cuidado, aún hoy día, como siempre, nunca ha cambiado la cosa, pero la palabra de 2000 años hacia atrás nos advierte del mismo peligro. Muy bien. Disculpen, hermanos. La semana pasada vimos que, como por un lado se estableció la doctrina oficial luterana y reformada, vimos también por el otro lado como muchos reaccionaron en contra de lo que se percibía como un dogmatismo frío, un dogmatismo a veces bien legalista. Y los que reaccionaron lo hicieron de diferentes maneras. Vimos los espiritualistas, los racionalistas y los pietistas. También vimos como los grupos y movimientos que no tenían un hogar, se podría decir, en Europa, empezaron a emigrar a las colonias británicas en Norteamérica para tener libertad de religión. En los Estados Unidos, a la religión, que era mayormente no católica, y sí hubo algunos católicos en Estados Unidos en esta era, pero eran la minoría hasta las grandes inmigraciones en el futuro, a medios y a fines del siglo XIX. Pero en este momento la mayoría de los que tenían religión, la mayoría de la religión en Estados Unidos no era católica, y tuvo una gran influencia en la cultura en general y en la política norteamericana. Y como digo no católico, porque no todos se veían como protestantes. Muchos de estos no católicos, como los bautistas y los cuáqueros y algunos otros, fueron perseguidos por los mismos protestantes en Europa. Entonces ellos no se consideraban como protestantes. Bueno, se vio esta influencia en la independencia de los Estados Unidos y en el desarrollo de los documentos del nuevo país. Se vio también esta influencia, como habla González, en el ideal, la idea, la cosmovisión hasta del destino manifiesto. Esa visión que afectó la colonización del continente y las relaciones con otros países, especialmente con México, y ustedes en México me imagino que lo entienden muy bien.
Otros eventos desafiaron y cambiaron la cara religiosa de los Estados Unidos, como por ejemplo la guerra civil, la esclavitud y, como ya lo mencioné, después de la guerra civil, los grandes movimientos de inmigración, especialmente de países católicos de Europa. Mientras tanto, en Europa el secularismo ya aumentaba bastante en su influencia, especialmente durante la Revolución Francesa. Guerras entre naciones, ambiciones territoriales, la colonización cambiaba la cara de Europa regularmente. En Latinoamérica, las revoluciones de los Estados Unidos y la revolución en Francia inspiró movimientos de independencia también en esos países latinoamericanos. El aspecto religioso, sin embargo, en estos días no cambió mucho. La Iglesia Católica seguía firmemente en control en casi todo lado. Entonces, el desafío más grande para la ortodoxia protestante era el surgimiento de nuevas teologías, esas teologías y filosofías influenciados por Darwin, por Marx, por avances científicos, tecnológicos, por el descubrimiento arqueológicos, por nuevos métodos de estudiar la Biblia y la teología. Y todo eso nos llevó más y más hacia el liberalismo clásico del siglo XIX. Bueno, la Iglesia Católica vio lo que estaba pasando entre los protestantes y trataron de evitar lo mismo en sus universidades y las iglesias. Entonces la Iglesia Católica en estos días hizo todo lo posible para rechazar y controlar la influencia de ideas modernas. El protestantismo, desafortunadamente, el protestantismo académico especialmente, se fue más y más a lo modernista, a lo liberal, y la reacción católica fue antimodernista y más fundamentalista, se podría decir. Bueno, preguntas para reflexionar mientras están leyendo. Primeramente, ¿cómo evalúa usted la relación de la Iglesia y la religión, o la Iglesia y el Estado, con la cultura y la política en los Estados Unidos durante este tiempo? ¿Qué hubo de bueno, qué de malo en esa relación de Iglesia, religión y Estado, cultura, política? Porque se identifica mucho aquí en este país, y muchos que miran los Estados Unidos dicen, es un país cristiano, es un país protestante hasta. Bueno, se puede debatir eso, por supuesto. ¿Cómo evalúan esa relación ustedes? Número 2, ¿por qué cree que surgió tan rápidamente el secularismo en Europa? ¿Por qué perdieron el catolicismo y el protestantismo perdieron tanta influencia tan rápidamente? Parece, en mi manera de verlo. Número 3, ¿por qué y cómo durante estos tiempos mantuvo tanto control la Iglesia Católica en América Latina? ¿Cuáles son las situaciones políticas, geográficas, culturales, sociales? Porque no hubo tantos cambios en Latinoamérica en estos días. ¿Cómo interpreta la teología protestante del siglo XIX? ¿Hay algo bueno? ¿Hay algo malo? ¿Cómo lo evalúa? Y finalmente, pregunta número 5. ¿Fue bueno que la Iglesia Católica se opusiera tanto al modernismo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, esta semana también les toca la prueba corta número 7. Eso lo van a tener como siempre disponible durante la semana. El foro número 7 también para participar en eso. Y como lo he dicho casi todas las semanas, hermanos, me agrada mucho la participación en los foros. Me parece que las preguntas han sido buenas y digo eso no porque son siempre mis ideas. El hermano Víctor Segura ha escrito escrito dos de las preguntas, fueron ideas de él. Entonces las preguntas han sido excelentes
y las respuestas y las discusiones también han sido excelentes. Así que les felicito a todos, hermanos, por su participación en eso. Muy bien, hermanos, gracias por su fidelidad de estudiar. Gracias por el trabajo que están haciendo. Yo no sé si se dan cuenta, y creo que sí. Yo aquí públicamente voy a dar gracias al hermano Víctor Seguro por el trabajo que él está haciendo. Él me ha apoyado tremendamente. La realidad es que me sería imposible hacer todo lo técnico y todo leer todas las lecturas y los foros, y me sería imposible hacerlo solo. Aquí dependo mucho de él. Así que doy muchas gracias por el apoyo y el trabajo que él ha hecho. Bueno, deja orar por ustedes y a trabajar, hermanos. Señor, doy gracias por esta clase, ya que vamos ya la segunda mitad, viendo la luz al fin del túnel, como se dice. Señor, déles a estos hermanos, estas hermanas que están en sus campos misioneros por la mayoría del mundo. Cuídalos, protégelos, denles la energía que necesitan para hacer sus estudios, completar sus estudios, para ser los pastores, los líderes, los ministros que necesitan ser en sus familias, en sus hogares, en sus iglesias, en sus comunidades, Señor. Bendícelos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana.